Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Una vez más estamos aquí en su podcast Compartiendo Cine. Mi nombre es Caleb Triana y estamos aquí en esta sección que llamamos Camino al Oscar. Y está conmigo mis compañeros de esta aventura que son Félix Loera. Hola Félix. Hola a Caleb, hola Rolando, hola a todos los escuchas. Un gusto estar en una sesión más de Analizando Cine. Una semana más, paso a paso, semana a semana, logrando este objetivo. Un gusto estar aquí. Perfecto, muchas gracias. Y también está conmigo Rolando Hernández. Hey, ¿qué onda? Igual contento de estar en otro episodio más de Compartiendo Cine. Perfecto. Bueno, pues ya estando aquí el día de hoy que estamos grabando este programa, pues ya tenemos el dato de que ya salieron la lista de los nominados a los Globos de Oro del 2021. Y hay varios datos interesantes que me gustaría hablar de ello. La primera es el reinado, podríamos decirlo de esa manera, de Netflix, o el comienzo del reinado de Netflix, ya que Netflix, hablando puramente de la categoría de cine, porque ya sabemos que los Globos de Oro también premian a la televisión, pero hablando estrictamente de cine, obtuvo 22 nominaciones en esta entrega de los Globos de Oro próxima que va a ser. Y de diferentes, ¿no? Está entre ellas Mank, el juicio de los 7 de Chicago, entre algunas otras. Y otro dato interesante que quisiera hablar o que quisiera comentar antes de empezar con las reseñas y los comentarios de películas que tenemos preparado para hoy, es algunas cosas o algunas cosas a las que hemos acertado hasta ahora. La primera pues es tener a la película Nomadland, que está nominada a mejor película dramática. El protagonista de la película The Sound of Metal tiene una nominación a mejor actor que se llama Riz Ahmed, que es el nombre del actor que interpreta a ese personaje. Y me parece que es la única nominación que tiene Sound of Metal dentro de esta edición de los Globos de Oro. Y pues algunas otras nominaciones, por ejemplo, como mejor película extranjera, tenemos a Another Round, que también hablamos de ella. Y del episodio pasado, en mejor película animada, pues tenemos a Soul y a Wolf Walkers. Y también otra de la que no hablamos, pero que también es de Disney, que se llama Onward, entre algunas otras. Entonces, pues es interesante, principalmente es interesante cómo Netflix está apoderándose pues de las grandes premiaciones. Sí, yo ¿Qué me dice? sumo a tu comentario. Eh, para poner un poco de antecedentes, yo recuerdo unas pláticas con amigos sobre cine y yo les mencionaba el crecimiento que estaba teniendo Netflix y su involucramiento en la producción de cine. Y había dudas de cómo iba a superar a los que llevaban décadas haciendo cine y que eran los que dominaban el mercado. Aunque en ese momento Netflix ya competía, se dudaba de que pudiera permanecer. Incluso se decía que iba a perder el liderazgo en el streaming cuando entraran de lleno los otros grandes compañías. Eh, es de los que lograron adaptarse a la nueva circunstancia que estamos viviendo de pandemia y es arrasador su presencia en nominación de Globos de Oro. Tengo aquí el dato que publica el sitio de los Globos de Oro. Netflix tiene 20 nominaciones y el más cercano tiene 7. O sea, es Sí, que una... es Amazon. bueno, aquí tengo HBO, que es el que tiene Ah, 7.
Hulu Sí, pero ese es en 6. televisión. eh, bueno, está bien, pero en global, nada más estos datos nos dicen de la presencia global que tiene eh, Netflix. Bueno, a ver, para hablar del mismo dato, sí está aquí también, que es 22 en general, o sea, dos más que tiene Netflix, Amazon 7, Focus 5 y el más siguiente con 5. Pero la diferencia de 22 a 7 es tres veces más, o sea, está teniendo una presencia, lo cual se va a reflejar en aprendizaje de hacer cine, de promover cine y de utilizar su plataforma, que creo yo lo va a garantizar durante varios años, tener una presencia muy dominante. Y es una característica de este momento que estamos viviendo. Bien. Bueno, Rolando, ¿tú quieres decir algo acerca de este dato? Bueno, en este caso yo nada más revisé algunas nominaciones, pero de series, de cine no las vi. Y pues está muy interesante, igual lo que estaban mencionando ustedes, cómo Netflix ha sabido mantenerse o adaptarse a esta nueva normalidad y cómo poco a poco ha ido acaparando más pues esta industria, ¿no? Así es. Y ya como último dato, solo quiero dejar que la ceremonia de los Globos de Oro va a ser el día 28 de febrero, ya en unas 2 semanas, me parece. Así que, eh, pues hay que estar atentos y ya veremos qué películas ganan, aún con todo y todas las nominaciones que tiene Netflix. La película que se sigue manteniendo como la favorita es Nomadland, así que ya veremos cómo les va, ¿no? Pero bueno, ahora me gustaría pasar a comenzar con los comentarios que tenemos de las películas preparadas el día de hoy, y me gustaría empezar de menos a más, y no necesariamente de menos a más refiriéndonos a la calidad de las películas, sino más bien a la posibilidad que creemos que pueden tener estas películas de alcanzar alguna de las premiaciones más grandes, como es el Oscar. Y por eso me gustaría comenzar el día de hoy con la película de Rent a Pal, siendo esta película una película muy independiente que se estrenó, me parece que en el Festival de Sitges del año 2020, y que creo yo que a pesar de su reducido presupuesto, cuenta una historia con los elementos que tiene a la mano, que lo hace de una manera para mí bastante efectiva, y que creo que me parece que es la ópera prima de su director, así que creo que si ya pudo demostrar eso, yo creo que para sus siguientes trabajos pues se presagia una buena un, un buen trabajo, ¿no? Una buena carrera dentro del cine. Pero aún así, como ya tenemos de costumbre, me gustaría que Félix nos ayudara a introducirnos un poco a la temática de la película y un poco del argumento, ¿no? De qué va. Sí, la película tenemos a un personaje que vive con muy poca vida social, interactúa con muy pocas personas, vive en su casa con su mamá y parte central del drama es la relación que tiene con la mamá, cómo se llevan entre ellos y cuáles son los vínculos. Y como parte de este aislamiento, él busca conectar con otras personas, pero en una época anterior a la que estamos viviendo. Hoy esa búsqueda de socialización pudiera intentarse vía las redes sociales que conocemos en Internet. En aquel entonces, estamos hablando de los años 90, todavía no estaba la presencia de como hoy, y él lo hace por medio de correo y por videocintas en VHS. De esa manera él manda como su presentación grabada en VHS a una red que organiza una empresa, y dependiendo de las características los ponen en contacto de acuerdo a los perfiles. Y
cuando parece que empieza a socializar, pasa ahí algo que le da un giro a la película y la hace aún más intensa, acercándose al suspenso, al terror. Entonces, esa es a grandes rasgos la característica de esta película, ¿no? Bien. Rolando, ¿te gustaría hacer algún comentario sobre la película? Pues inicio con mi opinión. Esta película se me hizo muy interesante porque creo que toda la trama cae en el personaje principal, en cómo este vemos que es un pues poco social, no tiene amigos, está como metido nada más con la mamá que pues la está cuidando y deja a un lado su vida personal, ¿no? Entonces lo que hace es buscar de otra manera conocer a gente y se me hace también muy interesante cómo esta relación que tiene con uno de los pues de los videos, no recuerdo el nombre de este personaje o de este amigo que aparecía ahí, y cómo le va pues llenando la cabeza de cierto modo, que realmente no es que él le haya dicho qué cosas hacer, sino que esa fue su manera de interpretar lo que él veía, ¿no? Por tanta esta soledad que él tenía y todo eso. Algo que le encuentro como en contra es que a mí se me hizo algo lenta. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí se me hizo algo lenta para que llegara a esta parte del clímax del personaje y pero al final me gustó bastante. Me pareció muy buena película. Félix. Sí, yo resalto cuáles son como los valores más altos que tiene. Creo yo que la actuación del actor que hace el personaje central, creo que hace un buen trabajo. Eh, sí tarda en plantear de qué van las cosas, lo cual sí le hace sentir lenta, pero cierra muy alto, cierra fuerte, lo cual hace que se rescate mucho la historia, ¿no? Cuando las complicaciones y los giros que da al final te mantienen de sorpresa en sorpresa y tenso, ¿no? Lo cual al final, por ahí tú en alguna ocasión ya lo tomabas de uno de los cursos o de los maestros guionistas que te decían, si tienes problemas con el guión pero cierras muy alto, puede que el público te lo perdone, ¿no? Pues creo que esta película tiene esas características, de que sí logra cerrar a un punto muy alto de tensión y creo yo que eso hace que tenga un buen, que suba de valoración. Claro. Y a mí me pareció muy interesante el punto temático general de la película, fuera de lo que podría ser el género, si es suspenso, si es terror psicológico o como le quieran decir. Más bien, yo quiero resaltar nada más como el aspecto social, por así decirlo, que trata la película acerca de los problemas que puede causar la soledad, ¿no? De cómo la necesidad humana de socializar, de afecto y demás, pues llevan a crear personajes ficticios para no sentirse solo, ¿no? Porque a pesar de que este personaje vive con su mamá, pues su mamá ya no está en sus cinco sentidos y no es una persona con la que realmente pueda hablar o entablar una relación o contarle sus secretos o su vida. Y entonces encuentra en este cassette de video, una manera de ver una especie de representación imaginaria de un amigo en donde él puede desahogarse, contarle cosas y tener una especie de relación de amistad entre comillas. Y otro caso interesante que creo que me gustaría resaltar es que esta película está más o menos inspirada en cosas que son reales. De hecho, si buscan en internet van a encontrar un video subido a YouTube que es muy parecido al video con el que interactúa el personaje principal,
que fue, que de hecho es un extracto de un videocassette real que sí se vendía en lugares que sí existieron en la realidad. Entonces, creo que esto me parece muy interesante. Y el otro punto que quiero decir, que va ligado junto con lo que estaba diciendo anteriormente acerca de la soledad, creo que esta película, a pesar de que está ambientada quizá en, eh, en los ochentas, me parece, sigue teniendo cierta relevancia actualmente, sobre todo en el entorno de la pandemia, porque mucha gente se quedó prácticamente sola o se aisló demasiado. Y creo que ese es un problema que va a ser, y que muchos expertos están diciendo que va a venir aún con la vacuna. La siguiente pandemia, podríamos decir así entre comillas, pues van a ser los problemas psicológicos y los problemas mentales de todas aquellas personas que no pudieron tener contacto físico o socialización con otras personas, ¿no? Entonces es interesante este estudio de la mente humana, que si bien solamente es una representación muy básica de ciertos aspectos, podemos darle diferentes lecturas, ¿no? Ok, yo creo, para mí ya está dicho lo más relevante de la película. Solo resaltar que es de muy bajo presupuesto, que es una muestra de hacer cine con pocos recursos y tocar temas relevantes para la sociedad. Yo creo que también va a llegar a un público reducido, y creo que más o menos con esto que hemos comentado pues se, Pero quizá puede analiza, ¿no? llegar, ajá, puede llegar a un público reducido, pero yo creo que con el tiempo se puede volver de nicho, ¿no? O sea, un público quizá no muy grande, pero que siga manteniendo vigente la película. Sí, ese siempre es una posibilidad, tiene características, pero eso también hace que sea un público que la mantiene a largo plazo, fiel, suficiente. Eh, Cuando digo poco no es en el sentido de quererla despreciar, ya quisieran muchos cineastas hacer una película que encontrara un grupo suficiente de fieles, de audiencia fiel, que la mantuviera vigente mucho tiempo, ¿no? A lo que me refiero es que no es de las películas que suelen llegar a un gran público y que generen mucha taquilla, etcétera, ¿no? Claro. Quiero referirme a una película que cubre ciertos perfiles, que tiene una buena manufactura de bajo presupuesto, que desarrolla bien un tema y que se mantiene ahí en un espacio del público específico, ¿no? Bien. Yo quizá lo último, cambiando un poco el tema, siguiendo hablando de la misma película, en cuanto a la premiación, y por eso empecé con esta película, creo que pues después de su pase en el Festival de Sitges, me parece que pasó por algunos otros festivales, pero al ser una ópera prima y al no tener el reconocimiento suficiente para llamar la atención de la Academia de Estados Unidos o de la crítica de Estados Unidos en su conjunto, creo que se va a mantener por mucho tiempo en un cierto nicho. Y pues va a ser difícil, o creo que no va a llegar, o sea, va a ser una de esas buenas películas pues que va a quedar quizá en la memoria, pero que no va a ganar un lugar dentro de esta temporada de premiaciones. Pero pues ya veremos cómo irá avanzando con el tiempo, y sobre todo cómo irá envejeciendo, ¿no? Porque hay películas que envejecen bien y hay otras que no envejecen tan bien. De acuerdo. Rolando, ¿tú quieres decir algo? Sí, pues igual lo que comentaban ustedes, que es una película algo, bueno, de nicho, y que yo la veo como
para análisis, no sé, psicológicos o algo así, en cuanto al personaje principal, porque pues realmente va de esto, ¿no? Como analizar las relaciones personales, cómo interactuamos con los demás y qué puede pasar si no interactuamos con otras personas. Entonces, sí, no la veo como una película acá muy taquillera, por así decirlo, pero sí es buena película. Bien. Bueno, pues ¿qué les parece si pasamos a la calificación de 1 a 5 estrellas? Puede empezar Félix si quiere, o Rolando. Bien, yo le doy un 3 estrellas a esta película. Bien. Puedes Yo le pongo... adelante. pueden dar su calificación y quizá una mínima explicación de por qué esa calificación, Félix. Sí, le doy 3 estrellas. El valor mayor que yo le veo es el trabajo del actor principal, que sí te llega un momento en que te atrapa en lo que te va representando, y el manejo, lo que tiene el guión de cómo va subiendo en giros y en intensidad hacia el final. Esos creo yo que son los dos valores que yo le veo principales y que hacen que alcance un 3 de calificación. Bien, ahora sí, Rolando. Bueno, pues yo le voy a poner un 3,5 porque la verdad a mí se me hizo una película muy buena, que también, como menciona Félix, lo más rescatable es la actuación de, del, del personaje principal y estos giros que tiene el guión y cómo cierra la película se me hace muy interesante. Perfecto. Yo igual le voy a poner un 3, pero a diferencia de Rolando, y bueno, no sé cómo la haya visto Félix, a mí personalmente la película en general, desde el principio hasta casi el tercer acto, no me pareció tan lenta. De hecho, me pareció que tenía un ritmo bastante aceptable, la disfruté bastante. Lo que sí de repente siento que no me terminó de encantar fue el final, y por eso le pongo un 3. Siento que de repente fue un final demasiado explosivo, cuando de repente toda la película fue como muy psicológica, muy de él, de una sola persona, y todo. Quizá, no sé, ese era el final que debía ser. No sé si haya sido el mejor final posible para una historia como la que estaba planteando, pero aún así creo que tiene muchos valores interesantes como película en general. Tiene buena fotografía, tiene buen sonido, tiene un lenguaje cinematográfico muy bien logrado, y un ritmo en el montaje que creo que para hacer una ópera prima, todo estaba muy bien estudiado, ¿no? Entonces creo que tiene valores técnicos interesantes, un guión llevado bien de principio a fin, y pues muy buenas actuaciones, sobre todo el protagonista. Así que bueno, con esto pasamos a la siguiente película, y como prometí al inicio de esta cápsula, pues vamos a ir de menos a más, y vamos a pasar a otra película que, si bien podemos catalogar como independiente, quizá llega a un escaño más alto de esta última que hablamos, que es Brenda Pal. Y la película de la que vamos a hablar es Possessor. Está dirigida por Brandon Cronenberg, que justamente es hijo de uno de los que inició el concepto de nuevo cine de terror contemporáneo, creo que así se llama, que es David Cronenberg. Y esta me parece que es su ópera prima. La película estuvo presente en el Festival de Sundance del 2020, y fue ganadora, me parece que, de mejor película en el Festival de Sitges, que es un festival de cine de género.
Y básicamente la película habla de una empresa que se dedica a poseer cuerpos para hacer que cometan crímenes y poder lograr ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hacen que se metan a cuerpos de gente cercana a personas con cierto dinero y las maten, y así ese dinero pues quede, o sus empresas queden en manos de familiares cercanos, que normalmente son los que contratan a esta empresa, ¿no? Y en esta película, por lo menos hasta donde yo logré entender, porque me parece una película que tiene un viaje bastante surrealista hasta cierto punto, habla de los límites del ser y de los límites de la mente, y el conflicto comienza pues con esta persona que es como la gran sicaria, podría decir así, que es la que se mete a estos cuerpos para poseerlos y matar a las personas. Empieza a tener un conflicto, quizá podríamos decir de identidad, con la mente de la persona a la cual está poseyendo, hasta que llega el punto donde pues ya no se puede salir de él, ¿no? Ya no puede salir de su cuerpo, y pues ahí comienza todo el conflicto. Rolando, no sé si quieras decir algo, y después Félix. Sí, bueno, para mí la verdad se me hizo una película que la verdad no entendí del todo bien, porque al principio como que sí le iba agarrando el rollo de que era pues esta persona que se metía a los cuerpos pues, para matar de cierta manera a personas con cierto estatus social, ¿no? Ricos o empresarios y todo eso. Pero después me perdí porque como que tenían una misión en mente de querer asesinar a una persona, a cierta persona de una empresa, pero luego ya no pasa nada, o sea, ya eso como que no lo retoman y cambian, para mí como que cambiaron bueno, le dieron un giro que la verdad a mí no me gustó tanto. Me hubiera gustado que se fueran más como a ver qué pasa qué van a hacer con la información de la empresa, que ahí también está bastante interesante. Entonces sí, está entretenida y todo, pero no conectó conmigo. Aparte, por ahí también mencionó Félix hace rato algo del exceso de violencia, que a mí la verdad no me gustan ese tipo de películas, pero habrá gente que sí le guste. Pero para mí no sé, no me gustó tanto. Félix. Sí, yo esta película primero la veo que está en un grupo de películas que se caracterizan por exceso de sangre y exceso de violencia. Y eso a los que no estamos dentro de ese gusto nos afecta, nos distrae. Y luego el siguiente grupo en el que digamos que está un poco en el género de espías, de sicarios, donde hay una confrontación a un nivel de que se trata de eliminar, de asesinar a opositores, y que hay como un grupo maestro que es el que organiza las estrategias y tiene un grupo de sicarios que se encargan de ejecutar las muertes. Entonces el sicario es alguien que disfruta la adrenalina, el ser el ejecutor, pero no sabe mucha información alrededor. Y creo yo que la historia va principalmente de un sicario que no logra su objetivo por alguna razón, entonces la empresa necesita eliminarlo antes de que se disperse más información o este sicario quede por ahí suelto sin control y con mucha información. Y al final se trata de cómo lo van a eliminar, entonces ahí es donde aparecen esos giros inesperados y aparecen gentes que no parecían tener relación y luego nos damos cuenta que también eran agentes sicarios. Creo yo que de eso van ciencia ficción,
sicarios y espías y la parte sangrienta, violenta. Bien. Pues vaya, yo sigo en la postura principal, ¿no? Como hablé principalmente de la película, que es acerca, si bien está todo esta forma que engloba todo el mensaje principal, que es esta estilización de la violencia, esta juegos de luces que contrastan, el tema pues de mandar a matar a alguien y todo eso. Creo que tiene mucho más que ver con el tema del ser, ¿no? ¿Qué somos y qué no somos? Creo que abre un debate, podría decir, muy existencialista, incluso muy filosófico, que dicen, que yo plantearía acerca como de, bueno, si por alguna razón existiera un trasplante de cabeza y nos cortaran la cabeza y nos pusieran el cuerpo de alguien más, ¿seguiríamos siendo nosotros? ¿O sería nuestra cabeza en el cuerpo de alguien más? ¿O si alguien pone su cabeza en nuestro cuerpo, seríamos nosotros con la cabeza de alguien más? ¿O él sería nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos y hasta dónde llega el ser, ¿no? Entonces, el hecho de que estas personas, para poder ejecutar sus planes y sus asesinatos, tengan que poseer o tengan que entrar a la mente de otras personas, también hacen que vayan perdiendo un poco su identidad, hasta que llega el punto que es última persona a la que posee el personaje principal, que hace que se desdibuje totalmente su ser y de alguna manera haya una mezcla entre ellos dos. De hecho, hay una escena muy, muy puntual donde están en el cuarto y están como intentando como volver a hacer que ella tome el control del cuerpo, y entonces vemos como él se sube arriba de ella y como que se le explota la cabeza y se pone como su cabeza como si fuera una máscara, y entonces ahí entiendes como esa dualidad, ¿no? Hasta dónde ya él es ella y ella es él, son la misma persona, no lo son. ¿Cuál es su diferenciación, ¿no? Por ahí también hay otra escena muy surrealista donde están como los dos juntos y se empiezan a separar como si fueran una especie de plástico y quedan como impregnados el uno del otro, ¿no? Entonces creo que a pesar de que sí tiene esta trama un poco como de espionaje, de asesinatos, de asesinos a sueldo y todo eso, tiene por detrás varias preguntas muy interesantes que quizá quedan muy escondidas y muy sutiles, pero creo que ese es el giro interesante, o que creo yo que puede ser que es el giro interesante de esta película, ¿no? Y que creo que si se le busca y se le da una revisión más minuciosa, podemos encontrar algunas otras cosas más, ¿no? Sí están ahí cosas de este tipo, pero es como cuando vas a un concierto y la música está tan fuerte, tan estridente, que no puedes ponerle mucha atención al vocalista, a su maquillaje, o a atender la letra de la canción, porque hay otros elementos que le roban presencia, ¿no? Como esta cantidad de sangre, violencia, eh, persecuciones en busca de eliminar a alguien. Y sí hay planteamientos como tú lo mencionas, incluso hay una escena donde ella se plantea de, bueno, soy hombre o soy mujer, porque soy una mujer sicaria, pero en el cuerpo de un hombre y haciéndole el sexo a una mujer, y entonces pues soy una mujer con genitales masculinos, y cómo me voy a arreglar con esto, ¿no? Claro. Y que incluso es una escena que al principio la quitó el director porque consideró que no iba a encontrar actrices o actores que se sintieran cómodos con eso, y cuando está haciendo el casting, la actriz sugirió el tema sin que a ella le pareció que se iba a dar esa situación,
y a partir de ahí él rescata la escena, la reescribe y la filma, ¿no? Bien. Que sí está esa de, vaya, entras a poseer la mente de la otra persona, pero al mismo tiempo necesitas su historia para seguir actuando como él, interactuando con su círculo social, tratando a la pareja, a los amigos, y hay una complejidad, ¿no? Y sí lo trabaja, ¿no? Pero pues yo lo primero que no me quito de encima es que hay un exceso de violencia y sangre. Y luego siguiente, eso ya me distrae un poco, y cuando se trata de espías y sicarios hay que estar muy atento a detalles, porque luego te pierdes un poco y ya no entiendes quién era quién era el amigo, el enemigo, el tal, y vas ya un poco medio distraído, y luego entra esta complejidad de que hay una lucha entre los dos seres, y partiendo de que ya aceptaste la premisa de esa ciencia ficción, ¿no? Que es posible poner un chip en la cabeza del otro y lograr controlarlo y poderte infiltrar en su cuerpo, etcétera, ¿no? Así es. Rolando. Sí, pues creo que ya igual ustedes agregaron todo, pero en cuanto a las cuestiones técnicas, creo que es muy rescatable, está bastante bien hecha. Para mí la fotografía también está buena, o sea, no se me hace así como un excelente, pero creo que hay muy buen uso de colores. Otro Me detalle que a mí parece. me sorprendió es, ves el tráiler y tiene, para mi gusto, sobrevalorada por la crítica, porque ves lo que dicen algunas publicaciones importantes del cine y dicen, no has visto nada como esto, cuatro o cinco frases que tú dices, ¿se están refiriendo a esta película? Y pues sí, se están refiriendo a ella, y tiene un buen recorrido por festivales también, ¿no? Lo que a mí me da a pensar que sí hay bastante seguidores de este estilo de películas y que la ven como una muy buena representante, ¿no? Claro. Eh, También creo yo que si bien la película como tal se podría defender por sí misma, pero tampoco hay que olvidar quién está detrás de ella, que es el director es Brandon Cronenberg, que es hijo pues ya de un director legendario, ¿no? Que es David Cronenberg. Entonces, ¿qué tanto peso tendría su apellido hasta la fecha que pueda ayudarle o que pueda hacer que pueda entrar a esta élite del cine y a estos grandes festivales? Pues sin duda es un factor que está ahí y tiene un peso, ¿no? Y se hace sentir su influencia. Claro. Bien, ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema dentro de la misma película que siempre tratamos, que es hasta dónde creemos que puede llegar esta película en esta etapa de premiaciones? Como bien mencionaste, Félix, la película ya lleva un recorrido bastante largo en festivales, tomando en cuenta creo que de los dos más representativos, que son Sundance de Estados Unidos y Sitges en Europa. Entonces creo que tiene un recorrido interesante, pero creo yo, o por lo menos hasta este momento, y ya viendo las nominaciones, por ejemplo, de los Globos de Oro, quizá no la tomen en cuenta, y no por el hecho de que sea una buena o mala película, simplemente porque la Academia de Cine en Estados Unidos siempre desvaloriza mucho este género de cine, ¿no? Película, y debemos recordar que grandes películas que han quedado marcadas en la historia del cine como El Exorcista no han tenido el peso suficiente dentro de las premiaciones como el del Oscar. Entonces creo yo que quizá esta película pase desapercibida, al menos dentro de esta temporada de premios.
Sí, yo creo que los Óscares y los festivales o eventos de premiación de esta temporada, los más importantes, van teniendo un perfil, una característica que aunque a veces no está escrito en papel, se va creando como un código no escrito y en el cual hace que esta película no califique para los Óscares ni para algunos otros festivales como Globos de Oro, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo creo que no va a llegar a los Óscares y creo yo que sí va a tener una audiencia importante. Yo veo más audiencia para esta película que para Rent a Pal, por ejemplo, y que sí, de manera, pues, hay que reconocer que hay un público bastante numeroso, importante, que sí aprecia este tipo de cine, ¿no? Claro. Rolando. Sí, pues igual yo tampoco la veo como una nominada para el Oscar, pero sí sé que tiene este género en especial, tiene como un público amplio, entonces creo que por ahí puede que tenga éxito y que pues, la gente vea esta película, porque realmente no es mala, pero como que pues va dirigida para cierto nicho. Bien. A mí me gustaría nada más rescatar una cosa que mencionó Félix hace rato, que es que dentro del tráiler de la película se menciona a varios críticos de cine que reseñan o que califican muy bien esta película. Y cabe mencionar que esta película está dentro de varias listas de críticos de cine en diferentes revistas y de la lista de películas que por lo menos nosotros estamos siguiendo, que es la de IndieWire. Me parece que esta es una de las películas de las que está casi mejor calificadas dentro de las 50 que están ahí. Entonces quizá si hay un público muy amplio que le guste este tipo de cine, y creo que al menos puede llegar a alguna plataforma, o me parece que ya está, y puede lograr llegar a un público bastante amplio. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos por último a la calificación? Vamos a mencionar nuestra calificación de 1 a 5 estrellas y mencionar por qué damos esa calificación. Bien, pues yo le doy 3 estrellas por la que cumple calidad técnica. O sea, tiene, creo yo, sobresaliente en fotografía, en guión, en actuación. De hecho, el actor ganó algunos premios. Incluso plantea cosas que están ahí para los que les gusta este género y la vuelvan a ver. Van a ver esa lucha entre dos seres que están en un mismo cuerpo, valores que entran ahí, que en algún momento algún sicario creo que puede enfrentarse, como reflexionar sobre su familia y qué pasaría si su familia fuera involucrada en su trabajo. La relación de pareja que pues me imagino un sicario que su familia no sabe a qué se dedica y justificar las ausencias, el cómo ser cariñosos en casa cuando allá afuera eres un depredador. eh, Ese tipo de cosas están ahí y creo que también le agregan algo de que creo yo que el buen cine lo hace, ¿no? Plantear preguntas y cuestionamientos a situaciones de la vida y creo que esta película sí las tiene, por eso es mi calificación de 3. 3, muy bien. Rolando. Yo a esta, la verdad le voy a poner un 2.5 porque no me gustó tanto. Sé que es buena película, pero personalmente no me gusta este género. Eh, pero sí, 2.5. Bien. Fíjense que a mí sí me gustó. Yo creo que le voy a poner un 4. No es una excelente película. Tiene algunos huecos en el argumento. De repente se torna un poco confusa. Y
hay que tener una, más que una máxima atención, hay que estar muy despierto a los detalles más sutiles, que creo que son los que componen algunas cosas que terminan siendo más interesantes, incluso que la estilización de la violencia y de el tema o la trama principal que está planteando. Pero aún así creo que es una buena película y que creo que va a lograr un recorrido interesante ya una vez que se estrene de manera masiva. Entonces pues ya veremos cómo le va y cómo la recibe el público. Pero bueno, para esto cerramos esta bloque de esta película y pasamos a la última película, porque el día de hoy vamos a hablar sobre 3 películas, y creo que esta es una de las películas que viene con una tendencia más fuerte hacia las premiaciones. Si bien todo puede pasar al final, pero creo que se perfila como una de las más interesantes, al menos para esta temporada de premios, y es The Invisible Man, o El Hombre Invisible, como se le puso en español. Y para ello me gustaría que una vez más Félix nos ayudara a platicarnos sobre el argumento principal de la película y de qué va. Bien, esta película va de una mujer, de acuerdo a ciertas maneras de analizar un guión. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro de un arco de personaje. Ustedes pueden ver el inicio de la película, cómo es este personaje desde su lenguaje corporal, y luego compararlo con el final de la película y notan esa transformación en el personaje. Ahora, lo interesante es qué pasa en la película para que ocurra esa transformación. Y hay varias cosas que se pueden ver en esta película. Una de ellas es una relación difícil de pareja, donde hay un dominante que de alguna manera se las ingenia para atrapar y dominar completamente al otro, hacerlo como una extensión, donde el otro está totalmente sumiso, y esa lucha por liberarse de este, digamos, sumiso entre comillas, cómo lucha por superarse todos los obstáculos que va encontrando hasta lograr liberarse. Creo yo que de esto va la película. Está apoyada, inspirada en un libro que ya va para ser un clásico. Se estrenó a finales del siglo XIX. Sigue siendo vigente ese libro y ya se le hicieron varias películas, ¿no? Estamos a punto de cumplir 100 años de la primera película que se hizo basada en este libro, ¿no? Entonces, de ahí también que es un tema que sigue vigente y que llama la atención de los cineastas. Pero yo me quedaría básicamente en este personaje, ¿no? Cómo es sometido por otro, cómo se enfrenta a esta sumisión y logra liberarse, y todo el recorrido que tiene que hacer, ¿no? Bien, una de las primeras cosas que me gustaría mencionar de la película, que creo que es algo que tienen en común al menos estas 3 películas que hablamos, claro, en diferente medida, pero las 3 películas se hicieron, se han hecho con un presupuesto que al menos para los estándares de Hollywood se le puede denominar un bajo presupuesto. Y al menos esta última, El Hombre Invisible, de la que estamos hablando en este momento, está respaldada por una casa productora que es Blumhouse, que ya tiene una gran experiencia en este género y que ya sabe hacer películas con un presupuesto lo suficientemente reducido, pero que logra masificarlas y triplicar, incluso hasta cuadruplicar el coste de las películas, lo cual para la industria resulta bastante rentable. Creo que ese es un mérito interesante, al menos de verlo de manera industrial, más allá de la historia o de la película en sí.
Entonces creo que es algo que me gustaría resaltar de esto. Y pues ahorita más adelante daré mi opinión acerca de la película. Rolando, ¿quieres mencionar algo? Sí, creo que también algo que enlaza las tres películas, no sé si lo ven ustedes también de esta forma, pero es la tecnología. Como, por ejemplo, en esta película vemos como ya es, de cierta manera este terror o este miedo ya no es provocado por un ente como tal, o algún fantasma, sino ya es algo creado por la tecnología. Entonces creo que hay como alguna evolución en ese sentido. Y también algo muy rescatable pues es la evolución del personaje principal, como ya lo mencionaba Félix, que inicia de una manera pues una mujer sumisa, con mucho miedo, y poco a poco va creciendo y va rompiendo todo ese miedo que tenía. Eh, y pues también creo que esta parte de, en cuanto a cómo nos generaban la tensión o miedo de cierta manera, creo que el uso de los planos tan largos que manejaban como para hacernos saber que ahí estaba el hombre invisible, pero no sabíamos como por dónde iba a atacar, entonces como que te mantenía al pendiente de lo que sucedía en escena. Y pues sí, en general es una muy buena película. Bien, otra cosa que me gustaría mencionar de esta película, ligándola con lo que estábamos hablando del anterior, es que esta película también se encuentra dentro de los rankings de varios críticos de cine. También se encuentra en la lista de críticos de cine de IndieWire. Entonces, creo que habla de que más allá de que esta película ha tenido un buen recibimiento del público, también ha tenido un buen recibimiento de la crítica, y creo que es algo que se da en ocasiones muy precisas, porque normalmente hay películas que normalmente solo le gustan al público, pero muchas veces a la crítica especializada no le encantan tanto, y hay películas que son alabadas por la crítica pero que de repente al público en general no le llaman tanto la atención o no les terminan de gustar. Y hay estas ocasiones en que el público masivo eh, tiene cierto agrado por una película, al igual que eh, se tiene agrado por parte de la crítica especializada. Sí, yo le veo, mi intuición me dice que esta película va a encontrar un público importante. Tiene varios elementos, por ejemplo, se identifica mucho con esta época que las mujeres reclaman y quieren hacer notar que hay situaciones muy abusivas para ellas, perdón. Y creo que esta película puede ser voz para ese reclamo por el latente abuso hacia la mujer que se presenta ahí, incluso hasta una violencia física, ¿no? Creo yo que esto Bien, puede encontrar un eco importante en un público que en esta época reclama esos aspectos. Eh, y el detalle de que también es una película, me parece que optimiza sus recursos muy bien y que pone cada cosa en su lugar. Es decir, las grandes películas suelen ser caras porque los actores principales cobran mucho, el director cobra mucho, el fotógrafo. Entonces eso va inflando una nómina de una manera muy importante. Esta compañía hace películas pagando bien pero sin exagerar y atendiendo bien los detalles técnicos, es decir, buena fotografía, buen audio, buena música, pero en un término que les permite hacer una muy buena película sin irse a las exageraciones y hacer películas muy rentables. Para esta película, según se publica, tiene un presupuesto de 7 millones de dólares y ya recuperó al día de hoy 143 millones. O sea, estamos hablando
casi 15 veces recuperar lo que costó, lo que nos habla de que claramente fue rentable, ¿no? Sí, bastante rentable. Y rescatando aquello que estabas diciendo de cómo esta película puede ser un eco de un reclamo que es vigente hoy en día. Y creo que eso sí se habló en su momento cuando recién estrenó la película, al menos por un cierto sector del público y también de la crítica, acerca de cómo la película dentro de sus capas que la componen tiene un reclamo de fondo y tiene una visibilización de una paranoia de una mujer que, a pesar de que se le dice que su agresor ha muerto, ella sigue viéndolo y sigue sintiendo que se sigue sintiendo asediada. Y al mismo tiempo otra parte de lo que se ha hablado acerca de lo que expone esta película es cómo cuando una mujer habla, ¿no?, de que le están sucediendo ciertas cosas, cómo ella hace ver a los demás personajes cuando empieza a ser acechada por este hombre invisible, y como los demás no lo pueden ver, pues la toman un poco de loca, ¿no? Entonces, de hecho, creo que lo interesante, o lo que creo yo, para mí vuelve interesante la película, es este conflicto que se crea entre los personajes de cómo ella es la única que puede ver o puede percibir este acecho, y que nadie de los que está alrededor puede verlo hasta que se sale de control, ¿no? Sí, exacto. Rolando. Sí, pues es como esta lucha de poderes que se lleva como toda la película, porque como dices, ¿no? Ella es la única que lo puede ver o que sabe cómo actúa esta persona y llega a tal punto de hacer que todos crean que ella está loca. Así es, hasta el punto de incriminarle incluso a ella misma. Y creo yo que eso hace, más allá de todo esto, hace la película muy interesante, y sobre todo que no se queda en un panfleto, que creo que es algo que de repente puede suceder cuando intentas meter varios temas dentro de una película, pero creo que es bastante acertada el tratamiento del guión en cómo va construyendo la historia y te va dando los setups de cada elemento para que cuando vaya sucediendo no sientas que se metió o que salió de la manga, o que fue algo que fue un Deus Ex Machina o algo por el estilo, sino que cada cosa va hilada con la otra. Y una cosa que me decías, Félix, cuando estábamos preparando este segmento, y era: el guión sí tiene ciertos agujeros, pero tiene un ritmo lo suficientemente rápido para que no te alcances a preguntar qué está pasando ni cómo está pasando, y al final disfrutas la película, la terminas de ver y la entiendes y la digieres, y termina siendo una película bastante disfrutable. Sí, partiendo de que aceptas las premisas, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo un amigo me propuso verla, pero recuerdo que la comencé a ver y los primeros minutos yo no entré en la película, es decir, muy oscuros,
te pueden ser una muestra, una toma marina de noche con muy poca luz, luego la ves a ella casi a obscuras, como eh, y yo te vas haciendo la pregunta, bueno, a ver, de qué va, en qué va a empezar, qué me están planteando. Eh, pero ya una vez que partes de las premisas, la historia te lleva sola, ¿no? O sea, es Claro, como al que no la he visto, si es una película que hay que estar atento para poderla disfrutar, porque tiene un inicio un poco lento, pero al mismo tiempo te va preparando el terreno y va empezando a tomar una intensidad y una complejidad que, no sé, por ahí de la mitad de la película ya estás inmerso y esperando con muchas expectativas, ¿no? claro. Eh, sí, claro que sí. Eh, Creo yo que es una película con buenos valores de producción. Creo que es algo por lo menos que esta compañía productora se ha esforzado en mantener para poder ser competitiva y creo que lo ha hecho bastante bien. Entonces yo creo que en los aspectos técnicos funcionan y funcionan de una manera muy buena. Los efectos especiales que tiene son de una calidad bastante aceptable, o sea, al menos mientras estás viendo la película no te cuestionas en ningún momento qué tan real o no es lo que estás viendo, sino lo crees y la película te lo plantea así, ¿no? Por lo menos así me pasó a mí. Y pasando a otro tema, y antes de entrar, igual si ustedes quieren comentar algo más para pasar a este tema, el tema de las posibles nominaciones que podría llegar a tener esta película más adelante. Yo nada más quisiera quedarme con unos comentarios y el primero es recalcar mi comentario anterior que el género de terror en general no es un género que sea muy del agrado de la Academia de Estados Unidos y ya lo hemos visto, pero esta compañía productora en específico ya ha logrado tener películas que ellos han hecho dentro de los Oscars en diferentes categorías, tal cual como mejor guión. Y me parece que esta película quizá podría estar en mejor guión, más allá también de algunos otros aspectos técnicos en los que podría estar nominada, pero en general creo que estaría nominada a mejor guión. No sé si estaría dentro de guión original o dentro de guión adaptado, porque si bien se parte de la premisa que es una especie de adaptación de este libro del hombre invisible que tú mencionas, Félix, pues realmente eh, no va de ese libro tal cual, ¿no? Sino es más bien una reinterpretación a tiempos muy actuales y parte de una premisa totalmente diferente un poco, ¿no? Pero quizá por tener esa base detrás puede que la metan en mejor guión adaptado, pero pues ya veremos más adelante, pero ese es mi eso es lo que yo creo que puede suceder con esta película. Bien, yo creo que los Óscares no son para esta película por las características que mencionaba antes. Los Óscares entre líneas o en un código no escrito escogen películas de cierto perfil y esta película en particular creo yo que sus valores, lo más relevante es el guión y la actuación de la mujer que hace este personaje, pero no son del gusto para las que suelen estar nominadas en los Oscars. El guión, ya una vez que terminas la película, te das cuenta que tiene unas inconsistencias que la aceptas por el ritmo y porque pues en toda historia sabes que es de alguna manera una ficción y que no te pone 100% estricto de que sea congruente, ¿no? Le perdonas, le das ciertas licencias, ¿no? Pero estas licencias a mí me parece que hacen
que el guión no vaya a ser nominado y que por el género no tomen en cuenta la actuación de esta actriz. Yo, para mi criterio, creo que no va a alcanzar a estar nominada. Muy bien. Rolando. Pues yo pensaría que igual a lo mejor cabe la posibilidad de que por mejor actuación, pero sí, yo veo muy difícil que esta película esté nominada. Ok, complicado. Pues bueno, yo igual pienso lo mismo. Igual yo creo que puede estar nominada en guión. Y no necesariamente porque tenga un guión muy bueno, sino porque de repente, y por lo menos eso he sentido yo en los últimos años, la categoría de mejor guión es el, el premio de consolación, ¿no? Entonces de repente por ahí pueden considerar que tiene valores de buena película, pero quizá no la nomina ni a mejor película ni a mejor director, pero le pueden dar ahí mejor guión adaptado o mejor guión original, depende cómo lo tomen ahí en la academia. Pero igual y no, ¿no? Es probable que pase desapercibida, pero pues ya eso ya lo veremos más adelante. Pues bien, para finalizar sobre esta película, pues vamos a hacer nuestra calificación de unas 5 estrellas y nuestra argumentación de por qué damos esta calificación. Bien, pues para mí tiene un 3,5 y lo que la limitan son algunos detalles del guión y que para mi gusto es basada en un solo personaje que para mi gusto me faltó la contraparte, tenerlo mejor perfilado. Eh, pues básicamente sería eso. Para mí el guión puede mejorar con detalles y dentro de esto el desarrollar para el público más sobre todo los personajes secundarios. Bien. Rolando. Sí, bueno, le pongo un 4, estaba como entre un 3 o un 4, pero ya me decidí por el 4. Creo, bueno, es una película que, o sea, desde el inicio como que te mantiene porque quieres saber qué va a pasar con esta mujer. Y sí, es realmente entretenida, y aparte también esta parte del guión y que buenas actuaciones, creo que tiene una dupla bastante interesante. Bien. Yo creo que yo le voy a dar un 3. No llega a mí para el 4, mucho menos para el 5. Me parece una película en general disfrutable en el sentido de que puedes verla con tu pareja o con tus amigos un fin de semana, pasarla bien, disfrutar, comer botanas y divertirse. Es una película que, a pesar de que tiene algunos de estos temas de fondo que mencionamos anteriormente, tampoco los desarrolla del todo bien, así que quedan como muy escuetos, muy básicos y muy planos. La actuación me parece buena, pero tampoco me parece sobresaliente. Entonces tampoco creo que en su momento podría ser nominada la actriz. La dirección en general me parece buena, pero tampoco sobresaliente. Creo que tiene algunos movimientos de cámara bastante interesantes. Me parece que el director mueve bien su cámara, pero también siento que le falta algo de frescura, no sé cómo decirlo. Y, y bueno, el guión sí tiene bastantes inconsistencias, pero repito, creo que es una película que principalmente está hecha para
masificación, para comercializar, para que llegue a las salas de cine, para que llegue a los servicios de streaming y la gente la vea. De hecho, pues la compañía en sí está más especializada en las producciones masivas para el gran público, así que de repente no creo que sea tanto su búsqueda por las premiaciones, así que es posible que pase desapercibida y pues por eso le pongo un 3. Bien, pues con eso terminamos el recorrido de estas 3 películas de las cuales hablamos hoy. Sería bueno que, dependiendo de donde nos estén escuchando, si están en Facebook o en YouTube, pueden dejar un comentario mencionando qué película les gustó más a ustedes y por qué, si es que ya vieron alguna de estas. Y si no las han visto, es posible que dentro de los próximos días o semanas puedan encontrar estas películas en alguna de las plataformas de streaming más populares que están en los diferentes países. Y pues estaremos platicando de más películas que todavía nos hacen falta hablar, para poder lograr llegar a los Óscares con varias películas vistas y analizadas para ustedes, y poder hacer un buen pronóstico de las que podríamos creer que son las grandes ganadoras para los premios Óscar. Y estaremos platicando después de los Globos de Oro acerca de las ganadoras y viendo cómo se va perfilando todo para los Óscares. Y bueno, no sé si quieran decir algo más para despedirnos. No, nada más contento de haber tenido una sesión más pláticas de películas de cine y invitarlos para la próxima. Perfecto. Rolando. Igual pues nos vemos la próxima, igual contento de estar acá otra vez. Perfecto, pues nos estamos viendo. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Music, en podcast. Estamos también disponibles en YouTube y en Facebook como Compartiendo Cine. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta pronto.